En los últimos meses he visto cómo ingenieros de mezcla y masterización pro y no tan pro por todo el mundo están utilizando un Stream Deck. ¿Para qué nos sirve esto? Para movernos más rápido dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro DAW, hacer alguna función especial, poner un plugin, insertarlo más rápido y todo se nos hace mucho más rápido, porque sabemos que dentro de la mezcla y la masterización hay que tomar decisiones rápidas, no hay que estar pensando mucho, así que en este video te voy a enseñar cómo tener un Stream Deck completamente gratis. Yo soy Javi Vaz y esto es Busker Productora. Primero veamos cuáles serían las ventajas de tener esto en nuestro flujo de trabajo. Como les dije, al momento de mezclar, masterizar o a veces editar necesitamos saber los shortcuts para saber cómo hacer algo mucho más rápido y evitarnos ese tiempo de estar pensando cómo se hacía esto o estarlo buscando dentro de una lista de edición. En este caso voy a insertar plugins muy rápido, por ejemplo el Pro EQ, como vieron se insertó de una y yo no moví nada, es como que únicamente con un botón aplasto y la computadora reacciona y nos inserta el plugin que nosotros deseamos. Esto nos ahorra muchísimo tiempo porque a veces tenemos que abrir aquí, poner aquí, comenzar a buscar entre los que tenemos aquí o buscar ecualizador y acordarnos cuál era. En cambio, con este programa que les voy a mostrar, que es igual, idéntico a un Stream Deck, solo que es absolutamente gratis. El programa que les estoy hablando se llama Deckboard. Con este podemos hacer diferentes mesas de trabajo y aquí podemos ir poniendo nuestros plugins, nuestras acciones, nuestros shortcuts, pero en vez de estar controlándolo desde la computadora con un mouse, podemos coger nuestro celular, instalamos la aplicación. Así que si yo quiero, por ejemplo, el Kirchhoff, únicamente aplasto aquí y vemos que se nos abre directamente en nuestra computadora. Programar esto es muy sencillo. En este caso les voy a enseñar cómo programarlo en Studio One, también cómo hacerlo en Pro Tools y en otros que tengan cómo acomodarse sus shortcuts. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que debemos hacer es ingresar dentro de nuestra lista de macros. Así que aquí al lado de la Q, nuestra barra de herramientas dice macros, arreglos. En la ruedita vamos organizador de macros. O la otra opción es en la pestaña de Studio One, organizador de macros. Como ven, yo ya tengo aquí algunos hechos. Vamos a hacer uno nuevo, así que aquí le ponemos nuevo. El título se va a llamar Insert Limiter. El grupo vamos a poner igual que los otros para que aquí en los grupos me sea más fácil encontrarlo. Se va a llamar macro plugin y la descripción yo le pongo el mismo. Listo, tenemos la parte básica. Ahora vamos a ingresar los comandos que nos van a permitir hacer que esto sea posible. Vamos a ir primero a poner lo que se llama añadir efecto de inserción de los canales. Está dentro de la pestaña de pistas, así que vamos a agregarlo. Y el otro que vamos a agregarlo va a ser mostrar editor de canales. Una vez agregados los dos, vamos a decir en el que dice pista añadir efecto de inserción, ponemos aquí si queremos ingresar un preset, por ejemplo si quisiéramos ingresar para el bajo el Ginger Bass, pero nosotros vamos a hacer un dispositivo, vamos a buscarlo desde Mastering the Mix, Limiter, y aquí podemos elegir, en el caso que nos dejara, poner un preset. Ponemos OK y ya está generado. Como ven aquí está generado el insert. Ahora lo que tenemos que hacer es generarle un atajo. ¿Cómo hacer eso? Aquí en la pestaña en la parte derecha dice atajo. Ya nos elige aquí y vamos a ingresar un atajo. Como ven, yo tengo cosas súper raras porque no quiero que se asemeje a nada de edición. Por ejemplo, en Studio One que podemos hacer con un zoom in o zoom out con W o shift B, cosas así. Yo lo que quiero es alejarme lo más posible. Por ejemplo, aquí tengo control shift alt cam, así que vamos a ponerle control alt shift I U.
Me dice que ya está tomado. Vamos a ponerle otro que va a llamarse Altem. Ya está cogido. Muy bien, se va a llamar Control Shift R. La anotamos para que no nos olvidemos. Lo ponemos asignar. Ok. Entonces aquí dentro de nuestro programa, si aplastamos Control Shift R como shortcut, nos va a abrir directamente el limiter. Pero ahora lo que quiero es que aquí en mi programa poder tenerle uno de estos botones y de esa manera ser mucho más rápido. Entonces nos vamos al deckboard. Como ven, yo tengo mezcla 1, mezcla 2 y master. En este caso voy a cambiarle por este, porque este plugin ya no lo tengo, ya lo borré. Así que vamos a hacer, era control, hay que ponerle aquí que sea una secuencia. Como vemos, antes era una combinación de inputs, ahora va a ser una secuencia de inputs que va a ser Control Shift R. Y aquí vamos a cambiarle el nombre. Se va a llamar limiter. Y vamos a cambiar el fondo. Yo me descargué la imagen. Que quede ahí. Si me gusta. Guardamos. Y listo. Ahora, como ven aquí, ya se nos cambió nuestro limiter. Igual que acá. Entonces, ahora cada vez que yo... Vamos a crear un canal nuevo. Cada vez que yo aplaste aquí la imagen del limiter, comprobamos, ya se nos abrirá automáticamente. Y de esa manera tenemos un Stream Deck completamente gratis. Configurar el deckboard es muy fácil. Como ven, podemos ingresar cuantas mesas nosotros queramos, podemos poner el nombre, podemos cambiar el color, podemos poner cuantas queremos. Y también podemos ponerle un background si nosotros deseamos. Por ejemplo, vamos a ponerle este. Y va a llamarse Busker. Vamos a hacerle en amarilla para identificarle. Y como ven, tenemos muy fácil. Y aquí igual en nuestro celular se cambió. Si queremos nosotros, por ejemplo, en esos que ya tengo listos, quiero cambiarle algo, por ejemplo el nombre, que sea de un macro hacia un macro avanzado, o sea, varias acciones, puedo hacerlo. Puedo cambiar el fondo de esta imagen, por ejemplo, puedo ponerle en azul, en verde, si no tuviera la imagen. Puedo cambiarle que sea un cuadrado a que sea un círculo, o puedo cambiarle el borde. Puedo ponerle alguna figura, puedo cambiarle los colores, los iconos. Se puede hacer y personalizar como uno desee. Es muy intuitivo, es muy fácil de utilizarlo. Yo lo recomendaría mucho, ya que un Stream Deck lastimosamente cuesta demasiado. Y si no tienes las posibilidades y tienes un celular que no estés utilizando, prefiero utilizar este. En este caso voy a mostrarles cómo sincronizar tu celular o tu tablet con el programa. No es necesario que tengas un celular de alta gama, únicamente que sea un celular que tenga cámara y wifi y lo podrás hacer. Obviamente depende también de la velocidad del celular, si va a ser más rápido las acciones o se va a trabar de vez en cuando, pero no te digo, este programa es muy liviano, no va a pasar nada. Lo primero que hacemos al rato de abrir el programa, como ven, es un celular viejito que tengo, que es el que utilizo para esto. Nos va a salir así, nos dice que pongamos la dirección IP o lo podemos conectar por USB. Por USB le podemos conectar, vamos aquí al programa donde dice Scan Device y lo va a reconocer directamente. Pero a mí no me gusta estar con el cable colgado por todos lados y estar conectado acá. Así que lo que hago yo es, aquí en el signo de Wi-Fi, nos sale un código QR y la dirección IP. Lo que hago aquí es aplastar, escanear. Se me abre la cámara. Escaneo el código. Y listo, ya está sincronizado. Así que puedo ir a mi sesión, añadir un Kirchhoff y está listo. En el caso de que ustedes quieran hacer esto con todos sus plugins, no les recomiendo que hagan muchos. El programa está limitado a unos cuantos. Ustedes pueden hacer las tablas que quieran. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva. Se va a llamar
prueba video, vamos a guardarlo, se va a hacer morado. Y como ven tenemos, como el anterior, tenemos una tabla de 4×3. Pueden hacerlo más grande, pero eso ya les costaría dentro de la aplicación. Como les digo, esta es una versión gratis, así que no me da ningún problema. Al rato de crear una nueva tabla aquí, se me crea una nueva tabla acá, pero como vemos está en blanco. Así que yo puedo crear uno nuevo, poner por ejemplo zoom in, y como es mi letra E dentro del Studio One, vamos a añadirle. Y se me creó aquí el zoom in. Si deseo yo puedo ponerle una imagen o lo que quiera, pero lo que quiero que vean es que vamos a montar aquí un audio. Un audio cualquiera. Entonces yo quiero hacer zoom in y en vez de aplastar en el teclado la E, voy a aplastar aquí y me hará zoom in. Pero si quiero hacer zoom out me tocaría crear una nueva que sería la W. Aquí le pongo zoom out. Vamos a ponerle una imagen, vamos a ponerle el logo de Busker. Añadimos. Volvemos a nuestro Studio One y tenemos el zoom out. Pueden aprenderse los shortcuts básicos dentro de su teclado y los plugins ponerlos aquí en el celular. Para cambiar de pantallas únicamente deslizamos hacia la derecha o hacia la izquierda y como ven podemos personalizarlo como nosotros deseamos. Mi recomendación, vamos a borrar esto, tengan unas 2 o 3 como máximo, porque no van a hacer todas sus listas, porque a veces tenemos plugins gratis que vienen un bundle 50, no van a estar haciendo uno por unos 50 de esos. Tengan sus ecualizadores principales, sus compresores principales y sus efectos principales en una página, como lo tengo yo, que en este caso tengo el Kirchhoff, tengo el Pro EQ, que es el nativo de Studio One, tengo el Entropy EQ, que me gusta bastante, y el SUD como ecualizadores. En compresores tengo un emulador de 1176, un emulador del LA2A, el Pro C y el Kotelnikov de TDR. Y mis efectos tengo 2 reverbs y 2 delays. En la siguiente página tengo otros ecualizadores, otros compresores y otros efectos, pero los principales que siempre utilizo son estos. Y como les dije, yo tengo aquí muchos que yo inserté, pero obviamente tengo muchísimos más acá, pero no voy a hacerlos de todos porque una sería muy largo, tendría una lista gigante en mi celular que igual me tocaría estar buscando para ver cuál es el que quiero. Más fácil es tener esto así súper rápido, que yo puedo utilizar algo más dinámico. Y como vieron, es súper fácil. Espero que este video te haya gustado y te haya servido mucho. No te olvides dejar tu like y tu comentario, que eso nos ayuda a crecer el canal. No te olvides configurar bien eso, y si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. ¡Hasta la próxima!